Muy bien, chicos, ese es el siguiente video. Como les había comentado, pues pasábamos ya Visual a trabajar el proyecto que teníamos desde el principio de semestre con los documentos que les pasé. Allí explicaba cómo poderse conectar, cómo poder crear la primera consulta SQL. Les pasé un segundo documento donde estaba la opción de iniciar sesión. También teníamos lo que era la opción ver tabla. O sea, ahí habían bastantes temas donde nosotros fuimos progresando, ¿verdad? Pero me imagino pues que no todos lo trabajaron paso a paso como debía ser. Entonces vamos a iniciar desde cero esto, pero vamos a ponerlo ya directamente desde el formulario de iniciar sesión, ¿verdad? Que es el formulario donde nosotros entramos hacia la aplicación. Bueno, entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es pasar el módulo que es el que va a permitir la conexión. Siempre pues verifiquemos qué formularios tenemos. El de inicio de sesión, ahí no hay código. Podemos ver, no hay nada de código. Tenemos el formulario de género. Ahí están los componentes que habíamos trabajado. También tenemos el formulario de clasificaciones. Tenemos el de idiomas. Y el quinto que con los de la matutina pues yo lo trabajé. Con lo de la vespertina no trabajamos nada, ¿verdad? Pero no se pelearon mucho porque con los de la matutina solamente trabajamos, se podría decir que la mitad de ese formulario, el quinto, que aquí es donde vamos a trabajar el de género, el de juegos, el que va a poseer combo box en lugar de text box en las claves foráneas, o sea, en el código de género, código de clasificación, código de idioma. Entonces eso lo vamos a trabajar luego de que hagamos la conexión y trabajemos los ejemplos de usuario, contraseña y de géneros. Entonces aquí vamos a ir al proyecto. Podemos seleccionar la opción agregar módulo. El módulo, si usted quiere, le cambia nombre, si no lo puede dejar así. Entonces el módulo en sí nos va a permitir realizar la conexión. Entonces habíamos platicado de que ya no vamos a conectarnos a Access. Yo tengo por ahí en el debug, tengo la base de datos de Access, pero si usted quiere lo puede eliminar, si no, déjelo ahí como una referencia a lo que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Vamos a irnos a trabajar directamente con la base de datos de juegos que está en el localhost. Ventajas a trabajar con una base de datos de SQL es de que usted visual lo puede conectar en red, o sea, usted puede iniciar sesión desde cualquier máquina con los usuarios que usted tenga en esta base de datos. Usted puede manipular cualquier tabla desde cualquier computadora que esté en red. Entonces hay más flexibilidad, cosa que Access no permite hacer eso, ¿verdad? Bueno, entonces en el módulo que te damos por acá vamos a escribir algo muy importante, que sería imports mysql.date.mysql client. Entonces, con esta opción yo estoy indicando de que me importe todos los componentes de MySQL, o sea, pero siempre recuérdese de algo, que yo les voy a pasar, bueno, ya lo subí, un conector que es este, el MySQL Connector. Si usted lo tiene instalado va a poder funcionar, si no, no va a funcionar este proceso. Para que lo podamos continuar acá, perdón, aquí vamos a darle un clic derecho a la opción que dice juegos y luego le voy a dar clic a la opción agregar referencia, ya que para que me sirva el import mysql date necesito agregar esa referencia. Les va a aparecer esta ventana de la impaciencia.
está cargando las referencias que tiene disponible Visual. Y nosotros vamos a buscar algo con la M. Vamos a bajar y vamos a encontrar por acá. Ya está activado. Es el siguiente, mysql.date. Hay dos, yo seleccioné, bueno, hay tres, yo seleccioné el de en medio. Para mí que no hay problema si usted selecciona el primero, el segundo o el tercero. Entonces usted tiene que tener activada esta opción, mysql.date, le da el chiquecito y acepta. Entonces usted va a poder importar las funciones de Champ para poderse conectar a esa base de datos desde Visual. Lo siguiente, va a declarar las mismas variables, ¿verdad? Tendríamos acá la variable pública, la cadena de conexión, ¿verdad? También tenemos la variable pública de conectar como tipo, pero acá, una pausa. Usted escribía la palabra ADO-DB, pero nosotros ya no vamos a utilizar lo que es un tipo de conexión ADO, sino que ahora vamos a utilizar un tipo de conexión MySQL. Entonces usted va a escribir MySQL Connection. Pero cuando usted escribe acá, le va a aparecer la sugerencia. Si no le aparece la sugerencia es porque no ha escrito el import o tal vez usted no ha agregado la referencia. Entonces aquí nosotros ya tenemos el listado de las opciones que nosotros tenemos ya de MySQL. Como siguiente, vamos a crear el proceso, ese proceso que nosotros le llamamos aquí abrir conexión, pero ese proceso empieza con la palabra public. Lo que lo va a diferenciar de un proceso a las variables que declaré arriba es de que usted va a escribir la palabra sub. Entonces ya va a indicar de que usted va a crear un proceso que se llama abrir conexión. Paréntesis, presionamos enter y luego empezamos con el try, ¿verdad? Lo que nosotros tendríamos acá sería lo siguiente: poner la palabra cadena que sea igual y a la cadena de conexión. La cadena de conexión que nosotros teníamos acá era con un proveedor para Access, pero la nueva cadena de conexión va a ser diferente, ya que es para MySQL, o sea para Champ, ¿verdad? PHP Miami. Yo lo tengo por acá en un documento de Word, lo voy a copiar y pegar. Esta cadena la voy a remarcar y la voy a pegar por acá. Sería de esta forma: el servidor va a ser el localhost, que era lo que les estaba platicando en el video anterior, y la base de datos se va a llamar juegos. El usuario, la identificación del usuario, pues sería mi usuario Gustavo, y la contraseña sería de 1 hasta el número 6. Entonces esta información en el video anterior pues yo les dije cómo configurarla, ya que es obligado poner un usuario y una contraseña para poderse autenticar y que Visual se conecte hacia la base de datos. Si no ponemos esa información como lo vimos en el video anterior, entonces no nos va a funcionar en este caso la conexión. Bueno, realizamos lo siguiente, que sería conectar, que sea igual a new MySQL connection y que vaya a conectar la cadena que yo acabo de poner en la parte superior. Vamos a escribir conectar.open para que se realice, para que se abra la conexión, y luego un msgbox que indica que se ha conectado a la base de datos. Este mensaje lo va a poner usted como quiera, no hay problema. Podemos incluso agregarle un icono, ¿verdad? Y un título a la ventana. Eso es personalizarlo, no hay problema si usted no se lo pone. En caso contrario, pues que aparezca un msgbox que indique que hay un error en la conexión. Y algo que es muy importante,
que nosotros podríamos poner siempre indicando con un MSGBox, poner la palabra EX. EX significaría la excepción o el errorcito que nosotros tenemos, punto, y luego ponemos la palabra mensaje. Entonces nos daría aquí el mensaje de error que nosotros estamos teniendo en el momento que queremos conectarnos. Eso sería suficiente para que nosotros pudiéramos ver qué problemas nosotros tuviéramos si no nos podemos conectar, o si nos podíamos conectar nos va a aparecer este mensaje box. Bueno, siempre la palabra abrir conexión yo la tengo que llamar desde cualquiera de los formularios, ya que si no, la conexión no va a funcionar. O sea, está el código pero sin funcionar hasta que yo le diga se va a llamar la conexión. Para eso pues la voy a copiar y lo voy a pegar en el formulario que yo quiero iniciar, el primer formulario. Si usted tiene un MDI, pues tendría que ser en el MDI. Si usted lo tiene en el de inicio, que es donde lo voy a poner, tendría que ponerlo en el from root, le doy doble clic y lo pego por acá. Entonces este formulario lo que va a hacer es que cuando cargue va a abrir la conexión para que ya pueda acceder hacia la tabla de usuario y contraseña que está guardado en la base de datos, ¿verdad?, de usuarios. Bueno, entonces lo siguiente sería ejecutar y vamos a ver cómo nos aparece este mensaje. Y como puede darse cuenta, pues bueno, se tardó un poquito, ¿verdad? Normalmente no se tiene que tardar tanto. Aquí me va a aparecer un mensaje que dice que se ha conectado a la base de datos, pero recuérdese de algo, la conexión no es hacia la base de datos de Access, es hacia la base de datos que yo tengo acá en PHPMyAdmin, o sea que él está buscando un recurso en red. Vamos a detener acá y vamos a probar, pues tal vez a poner algo malo para ver si qué mensaje nos da. Vamos a buscar por acá y vamos a decirle de que quiero conectarme tal vez con otra identificación. Vamos a poner a Carlos. Vamos a ejecutar esto y me está indicando que hay un error en la conexión. Acepto y tengo mi mensaje de error técnico que dice que la autenticación hacia la conexión, que sería localhost, en el usuario Carlos está utilizando un método, ¿verdad?, que ha fallado. O sea que el acceso ha sido denegado para el usuario Carlos, que sí hay un password, pero lastimosamente ese usuario pues no existe. Entonces muy importante que usted tenga acá identificado el problema. En este caso pues sería el usuario. Vamos a poner Gustavo y ejecutamos otra vez. Y ya se realizó la conexión. Muy bien, entonces lo siguiente sería empezar a trabajar en el código del formulario de inicio de sesión. Lo primero que voy a hacer es irme al código y en la parte superior es escribir el import otra vez. Entonces voy a copiarlo y pegarlo desde el módulo, lo remarco, lo voy a copiar y lo pego en el formulario de inicio de sesión. Pero un ojo, ¿verdad? Y mucha atención, es antes del public class, o sea que cuando nosotros queremos importar librerías externas hacia conexiones tiene que ser siempre antes del public class. Entonces aquí lo vamos a pegar y con este import yo le estuviera diciendo al programa que tiene derecho a utilizar todos los comandos de MySQL para poder trabajar. Regresamos acá y pues ese formulario, pues si usted se recuerda, en el manual que le pasé anteriormente tiene la caja de texto que dice TX usuario, TX contraseña, botón iniciar sesión, y por aquí hay un label
que sería LBL mensaje. Ese mensaje sería de las oportunidades, porque creamos un formulario de inicio de sesión con 3 oportunidades. Ya si usted le quiere agregar algo adicional, pues ahí no hay problema. Ahora usted puede ponerle lo que usted quiera, pero ¿en qué usuario y con qué contraseña voy a ingresar hacia acá? Vamos a ver la tabla de usuarios y aquí puedo ver que no hay ningún usuario, ninguna contraseña. Vamos a insertar un usuario, vamos a poner al usuario Gustavo, contraseña pues la conocida 123, le voy a dar continuar y podemos ver que ya tenemos acá, vamos a ver, ahí está, Gustavo 123, ya tenemos un usuario para poder ingresar. Si usted quiere utilizar más usuarios, los ingresamos ahí. Nos vamos directamente al botón iniciar sesión. Entonces aquí es donde vamos a configurar, siempre y cuando pues declaremos las variables correspondientes. Las variables son las mismas, las que utilizamos en el proyecto anterior. Entonces la primera tendría que ser la del código SQL como tipo de dato string. La siguiente variable que nosotros vamos a tener acá sería la de ejecutar. Esta variable, si usted se recuerda, nos sirve para ejecutar ese código SQL. Pero esta variable ejecutar tendría que ser no como OLEDB, que era lo que nosotros utilizábamos anteriormente. OLEDB no. Ahora vamos a utilizar MySQL. Pero tendría que ser un tipo comando, MySQL comando. Si usted se va a ir dando cuenta, tenemos las mismas variables, pero en lugar de escribir OLEDB va a cambiar hacia MySQL command y lo demás va siendo igual. La siguiente tendríamos la de oportunidades, una variable simple, sencilla, que nos va a dar 3 oportunidades como tipo de dato íntegra. Bueno, entonces regresamos al botón de iniciar sesión y vamos a hacer lo siguiente: la comprobación de ingreso de información, los if que siempre hemos trabajado, ¿verdad? Si de que este usuario .text va a ser igual a vacío, entonces vamos a mostrar un mensaje que indique ingrese el usuario. O sea, es una simple comprobación como la que hemos hecho en todos los programas. Siempre al final pues con 2 puntos y aplicamos por acá un exit zoom. Ahí está, copiamos y pegamos y ahora lo vamos a hacer con txt contraseña. Ingrese la contraseña y ya estamos. Muy bien. Lo siguiente, aplicar el try, ¿verdad? El try que es el que va a controlar los errores, pero ya en la gestión de entre usuario y contraseña del formulario hacia el usuario y contraseña de la base de datos. Entonces el try en sí lo vamos a implementar, pero para lo más importante, que sería la comprobación de la información. Le indicamos al código SQL que sea igual a un select, que vamos a seleccionar el usuario, también la contraseña. Eso sería directamente información que tenemos acá en la base de datos. Sería el campo, vamos a cargarlo, usuario y contraseña. Usuario y contraseña de la base de datos usuarios, parece que se llama, sí, usuarios, donde el usuario sea igual
a lo que yo tenga con apóstrofos, comillas, ampersand en txt usuario.text. Entonces aquí es importante también esto, que usted vaya cerrando con el mismo patrón, ampersand, comillas, apóstrofo, coma. Pero no es coma, vamos a poner el AND, y que también la contraseña sea igual a lo que yo tenga dentro y el patrón de siempre, ¿verdad? txt contraseña.text. Cerramos con el nuevo patrón de esta forma y finalizamos ya la consulta SQL. Observemos acá, volvemos a leerla por cualquier cosa, seleccionamos el usuario, la contraseña de la tabla de usuarios que está en XAMPP, donde el usuario sea igual a lo que yo tenga en la caja de texto y la contraseña sea igual a lo que yo tengo también en la caja de texto de Visual. Bueno, aquí escribimos los códigos, que son 4 líneas de las mismas que ya conocemos. Ejecutar .command type que sea igual a command type .text, y luego ejecutar .connection que sea igual a conectar. Tenemos también a ejecutar .command text que sea igual al código SQL. Tenemos ejecutar .nonQuery, execute nonQuery. Ahí estamos. 4 líneas importantísimas que hacen el proceso de indicar de que es un comando SQL, también de que se va a realizar la conexión, que se va a ejecutar el comando SQL y que esta línea de texto me va a decir cuántas filas yo quiero consultar. En este caso solo estoy consultando uno. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a utilizar la variable guardar búsqueda. Esa variable guardar búsqueda se me olvidó declararla, pero la vamos a poner en la parte de arriba. Bien, guardar búsqueda as MySQL, y este sería MySQL. Me faltó MySQL date reader. Aquí es importante que miren esto. Hay un date adapter, pero ese no lo vamos a utilizar, no nos serviría en este momento. Y un date reader tiene que ser el segundo, el reader, ya que me va a permitir leer la información que esté en esa consulta de SQL. Bueno, ingreso acá lo que es el guardar búsqueda, que sea igual a la variable ejecutar .execute reader. Lo siguiente, pues le indico también a guardar búsqueda .reader. Ese de guardar búsqueda .reader lo que va a hacer es ver qué resultados trae la consulta de SQL. Lo siguiente, pues ya aquí viene lo mero que es decir, el usuario que yo extrajo es igual al que yo ingresé en el formulario con una condicionante. Si guardar búsqueda en la posición 1, que ese sería el usuario, ya que el usuario es la posición 1 y la contraseña la posición 0, o sea, 0 y 1. El lado izquierdo sería la posición 0, la siguiente columna sería posición 1, si hubiera una tercera columna sería la posición 2, si hubiera una cuarta columna sería la posición 3. Entonces las posiciones de las columnas empiezan desde 0. Entonces si la posición 1, que sería el usuario, es igual a lo que yo tenga en txt usuario.text,
Y si también en guardar búsqueda en la posición 0, que sería la contraseña, es igual a lo que yo tenía en tx y contraseña.txt, entonces va a haber algo aquí. Si yo comparo y verifico que son iguales el usuario y contraseña del formulario con lo que tengo en la base de datos, entonces que realice algo muy importante, que pase al siguiente formulario, siempre y cuando, pues, o si tal vez cierro las ventanas y quiero volver a ingresar, que borre las cajas de texto. txt contraseña.txt que sea igual a comillas, txt usuario.txt igual a comillas. Entonces va a pasar al siguiente formulario, pero siempre deja limpias las cajas de texto por si volvemos a regresar a la autentificación, ¿verdad? O sea, si volvemos a regresar al formulario de ingreso, que queden limpias las cajas de texto. Indicamos al formulario número 2 que se muestre. Siempre y cuando, pues, el formulario donde yo estoy se oculte. Muy bien, entonces con esto yo me aseguro de que puedo pasar al siguiente formulario, pero si ingreso la información correcta, el usuario correcto, la contraseña correcta, pero puede ser de que no ingreso la información correcta. Entonces para eso ahí voy a trabajar lo que es el catch. En el catch lo que voy a hacer es indicarle que si no está bien ingresada la información, que diga a oportunidades, que sea igual a ella misma, más 1. Vamos a poner el más por acá, más 1. Oportunidades. Vamos a mostrar en el label de mensaje.text que indique que el usuario o contraseña incorrecto y que verifique los datos. Ahí. Luego vamos a hacer una condición que si oportunidades es igual a 3, entonces que finalice el programa. Vamos a poner un comentario aquí. Si llega a 3 esta variable, finalizará el programa por hacer 3 intentos. Muy bien. Y algo importantísimo, al final, afuera del entrar, vamos a cerrar la consulta SQL, ya que al momento que yo escribo .read en la parte de arriba, se abre la consulta, pero necesito cerrarla para que pueda funcionar correctamente el programa. Escribimos guardar búsqueda.close. Bueno, entonces ese sería el proceso para autentificar el usuario y la contraseña que yo ingrese, pero no hacia estamos, sino que directamente hacia el PHP Miami. Vamos a ejecutar acá. Esperamos la conexión, todo bien. Y vamos a poner al usuario Gustavo y en la contraseña 123. Vamos a iniciar. Miremos qué problema tenemos acá. Tengo Gustavo 123. Voy a verificarlo. Hago una pausa para ver qué problema tengo y les comento. Pues, encontré el error donde estaba. Sí, estuve verificando bastante qué problema había, ya que no me imaginaba que el problema estaba aquí en la consulta. La cuestión está en que la consulta SQL está al revés aquí.
o sea, no está en el orden como debería estar, de acuerdo a la base de datos. También verifiqué el usuario, puse su contraseña 123, el usuario Gustavo, o sea, verifiqué que el usuario fuera, en mi caso era mi nombre, ¿verdad? Y la contraseña 123, que no estuviera al revés, cuestiones así. O sea, igual, si usted pone 123 al lado derecho y su nombre al lado izquierdo, igual va a funcionar, ¿verdad? Pero lo verifiqué de que estuviera correctamente, ¿verdad? Que mi usuario fuera mi nombre y la contraseña puede ser numérica, puede ser su apellido, puede ser lo que usted quiera, pero que tenga lógica el usuario y la contraseña. Verifique bien eso, las tablas siguen iguales, o sea, la tabla sigue siendo varchar, no he cambiado nada ahí, pero sí me entró bastante curiosidad a ese problema que me había dado. Entonces, verifico mi tabla de usuarios, examino por acá, entonces miro de que de izquierda a derecha lo primero que encuentro es la contraseña. Entonces vamos a cambiar eso. Aquí vamos a poner la contraseña de primero. Y después de la contraseña, pues voy a tener el usuario. Entonces yo voy a seleccionar la contraseña como usuario. Ya voy en el orden correspondiente de la tabla de usuarios, donde aquí tengo el otro error. Empecé con usuario. Entonces aquí no sería usuario. Lo que está acá solamente lo voy a cambiar de orden con lo que está acá. Entonces lo vamos a borrar para que no se me confunda. Entonces contraseña que sea igual a lo que tuvimos en txt contraseña.txt. Cerro con el patrón y también pondré acá de que el usuario que sea igual a lo que yo tenga en txtusuario.txt. Cerro el patrón y pues aquí acabo de corregir el orden donde tengo que poner primero la contraseña y luego el usuario. Yo lo tenía totalmente al revés, contraseña y el usuario. Entonces aquí ya me va a entender, ¿verdad? Me va a entender de que en la posición 1 va a ser el usuario y la posición 0 pues va a ser la contraseña. Otra cosa que me di cuenta que estaba de más era este mensajito de aquí. Está de más porque al momento que se ponga un usuario una contraseña incorrecta, va a aparecer un mensaje técnico, pero se mira muy mal. No da ningún error, pero se mira muy mal. Lo voy a dejar y luego lo voy a eliminar para ver, para que miremos por qué se mira muy mal eso. Inicio por acá. Se conectó. Entonces verificamos. Gustavo 1, 2, 3, yo le doy a iniciar y ahora sí ingresa hacia mi formulario de géneros a donde yo quiero ir. Entonces, bueno, ahí sí que los errores se presentan, lo mejor es solucionarlos, pues el error aquí, el que yo había cometido es de que no utilicé el orden correspondiente a lo que tenía acá en la base de datos. Primero contraseña y luego usuario. Queda de bastante experiencia utilizar el orden correspondiente para que me funcione la consulta de SQL. También se recuerdan que después del where tiene que ir también en el orden contraseña y luego el usuario. O sea, tiene que tener esa correlatividad para que funcione. De ahí todo el código funciona re bien, que era lo que íbamos escribiendo. Sigue lo mismo, no cambia nada, está todo igual. Ahora miremos ese código de acá, el que les había comentado, el MSGBox que había puesto de más, no me da error, pero al momento que escribo algo que no corresponde, me aparece este mensaje. Es un mensaje bastante técnico y está indicando de que no hay información en el guardar búsqueda, o sea, de que no coincidió nada. Pero ¿para qué voy a mostrar este mensaje? Si ya tengo aquí un mensaje más cómodo, amable, que me dice que el usuario y contraseña es incorrecto, porque no encontró nada.
Entonces este mensaje lo elimino, se mira muy feo. Y eso está antes del entrar. Ahí estamos. Entonces, al momento de eliminar esto, y ahora sí, ingreso información incorrecta, iniciar, entonces me muestra ya lo que es un mensaje amable, donde yo entiendo qué es lo que estoy haciendo ahí, ¿verdad? Recuérdense que la propiedad para que nosotros bloqueemos la contraseña se llama password char. Vamos a aplicarla en este momento, ya que sabemos que nuestro usuario y contraseña funciona bien. Entonces ya nosotros enmascaramos lo que es esta caja de texto. Venimos por acá, seleccionamos la caja de texto, buscamos la propiedad password char y le decimos de que nos ponga un signo el que querramos, ¿verdad? Para que no lo muestre. Ejecutamos, se conecta a la base de datos, pongo un usuario, Gustavo, mi contraseña, le puse como signo más, le voy a iniciar sesión y ya. Entonces, chicos, con esto termino. Se alargó un poquito el video por ese error de la consulta de SQL. En el próximo video nosotros vamos a trabajar, vamos a repasar lo que es el botón guardar, eliminar y actualizar. Pues es lo mismo. Voy a ver si me da tiempo para poder explicar uno por uno, pero yo normalmente me voy a saltar de guardar hacia el botón de buscar y luego del botón de buscar hacia el botón ver tabla. Entonces lo que yo estoy escribiendo aquí es lo mismo que ustedes tienen en los documentos de Word. Lo único que yo les había explicado que son las variables SQL que han cambiado, son las que permiten conectarnos hacia la base de datos de SHAM. De ahí todo lo que nosotros hemos escrito va siendo igual, pero igual vamos a repasar lo más que podamos. Nos miramos en el próximo video.